Hola a todos, muy buenas tardes y bienvenidos todos nuestros queridos auditores a nuestro nuevo Top Time de transformación digital y datos. Les habla Rafael Alonso, gerente general de Mass Analytics. Un gusto tenerlos a todos por acá nuevamente. Les cuento que hoy día tenemos un gran invitado. Vamos a estar hablando durante la próxima hora con Joaquín Zamora. Joaquín es ingeniero agrónomo de la Universidad Católica, tiene 10 años de experiencia en el mundo agrícola, prácticamente la mitad de este tiempo trabajando en la Viña Santa Rita, en el área de control de gestión, en el área agrícola y en el área de enología. Luego tuvo un paso por Agroberries y actualmente se desempeña como jefe de operaciones en Garcés Fruit. Y vamos a estar hablando de las distintas herramientas, tecnologías y uso de los datos que le han dado en Garcés Fruit hasta el día de hoy y cómo esto los ha ayudado a ellos y a él específicamente en la gestión agrícola y en el trabajo que realizan. Así que bueno, después de esta introducción, muy bienvenido Joaquín, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, Rafa. Es un gusto mío. Bueno, oye, para partir y para que la gente nos conozca tal vez un poco más, quienes no te conocen sobre todo a ti, ¿por qué no nos cuentas un poco cómo llegaste tú a Agrícola Garcés? ¿Cómo fuiste a parar, perdón, a Garcés Fruit? ¿Cómo fuiste a parar en el fondo a este trabajo que estás desempeñando actualmente? Bueno, como tú lo comentaste recién, casi la mitad de mi experiencia actual fue en Santa Rita. Ahí trabajé en la gerencia agrícola, en el área de gestión agrícola y gestión enológica. Y ahí fueron mis primeras aproximaciones con todo el tema de manejo de data, con todas sus aristas. Luego tuve un paso por Agroberry, en el área de planificación estratégica. Y posteriormente me contactaron de Garcés Fruit, ya que en el área agrícola tenían que elaborar un sistema de gestión agrícola, el cual yo tenía experiencia en varias empresas. Así que me contactó el gerente agrícola, comencé a trabajar en 2017 y hasta el día de hoy no hemos parado con el desarrollo de mejora en la modelación de datos agrícolas, sacando reportería, indicadores, datos, mejorando la performance de nuestra base de datos. Ha sido todo un proyecto que cada vez se van sumando nuevas aristas en lo que es gestión agrícola. Así fue como inicié mi Claro. proceso acá en Garcés. Claro, y en el fondo tu rol, por lo que a mí me ha tocado ver, hemos participado en un par de proyectos en conjunto también. Yo lo he visto bastante como un poco un nexo entre el mundo agrícola y el mundo de tecnología también, que puede que la parte de tecnología te venga un poco más por iniciativa propia, por gusto propio en el fondo, pero de a poco obviamente uno con la misma experiencia profesional va forjando su carrera y hoy en día creo que ya tienes bastante experiencia en todo el mundo de datos propiamente tal. Claro, en ese sentido, hoy día, especialmente hoy día, el tema de la tecnología de datos, yo creo que pasó a ser ya una necesidad imperiosa en todos los procesos de operación. Si no me equivoco, hoy día está muy en moda el concepto de industria 4.0, que se ha enfocado en extraer datos de la operación para poder estimar mantenimiento, sistemas de fatiga material, productividad estimada de línea. Hay toda una correlación entre operación e informática que hoy día el nexo yo creo que es donde de vez en cuando genera como la oportunidad de mejora, porque en Chile, por lo que he visto en mi experiencia, hay muy buenos informáticos, hay muy buenos ingenieros civiles, operacionales, agrónomos, pero el nexo entre ambas áreas es donde realmente ahí yo creo que empresas como ustedes o consultores como ustedes nos permiten dar el gran paso. De todas maneras, sin duda creo que ese nexo es clave hoy día tenerlo claro y que sea alguien que pueda tener una buena noción de ambos mundos. Oye, Justamente. y ahondando un poco en el trabajo que tú has estado realizando el último tiempo en Garcés, ¿por qué no nos cuentas un poco cómo era la situación que tuviste en la empresa cuando llegaste? ¿Cuáles eran los principales problemas o más que problemas, los principales desafíos que tú veías a la hora de analizar en el fondo la situación actual de Garcés en términos de datos y de la gestión agrícola? Perfecto. Claro, como te comentaba inicialmente, el gran propósito fue elaborar un sistema de gestión agrícola. Nosotros tenemos dos o tres RP o aplicativos auxiliares. Y básicamente, claro, la primera complejidad que uno se encuentra cuando tiene esta estructura es poder
es poder extraer los datos, mezclarlo, tratar de sacar un dato de los distintas RP. Entonces, eso fue como la primera complejidad, el primer desafío. Mezclar todo en una misma base de datos, en una misma ubicación física, en una página web o en ClickView, en ClickSense, en lo que sea. Y lo segundo fue justamente ir tratando de desarrollando indicadores que se pudiesen analizar de forma diaria. Ese fue como los dos principales focos en lo cual yo creo que el sistema de gestión debería basarse, o sea, información de actualización diaria y ojalá de buena calidad. Distintos RP, si tienen un sistema fragmentado, la idea es que con Business Intelligence yo encontré la solución de poder adherir todos esos fragmentos de información y poder tener como un dato duro, concreto y de gran ayuda. Y en ese mismo ámbito, yendo a este tema que tocaste de la integración de los distintos sistemas, que creo que es un tema súper transversal en realidad a cualquier industria y a cualquier empresa, ¿cómo lo ves tú o cómo ha ido adoptando Garcés esta visión? Porque por un lado hay ciertas empresas en el fondo que dicen, no, yo tengo un sistema gigante que tengo todo integrado, o por el contrario, tengo varios sistemas que cada uno puede ser muy bueno en lo que se dedica, pero tengo una especie de sistema integrador o un data warehouse en donde yo pueda hacer análisis de estos datos. ¿Cómo ha sido ese proceso en Garcés y por cuál de las dos visiones han optado ustedes? En el área agrícola específicamente, nuestra postura ha sido dado este desarrollo que lo hicimos en Power BI específicamente, porque nosotros somos una empresa Microsoft, fue básicamente ir mejorando lo que siempre digo, ir mejorando como el lado transaccional de los ERP, meterle más información, más datos, para poder ir extrayendo indicadores más clave o más específicos o que vayan complementando otras áreas del rubro de la operación agrícola. Entonces, en ese sentido, ha sido un camino en el cual hemos ido mejorando nuestro sistema en cuanto a la información que podemos agregar para darle este soporte a la información de mucha más robustez. Eso ha sido. A nivel compañía, nosotros adherimos Dynamics 365 el año 2018. Básicamente ha sido un gran aporte este sistema, y bueno, es uno de los sistemas que yo también me conecto para extraer datos de la operación agrícola. Ahora, dentro de lo que yo comentáis, como eso fue el desafío inicial. Ahora un desafío permanente que tenemos nosotros en la compañía es un crecimiento sostenido de la producción. Nosotros estamos en un crecimiento sostenido que va a abarcar varios años, y mientras más hectáreas, más operación, hay más información que se obtiene de los dos campos, hay más data, más megabytes. Entonces, obviamente, claro, quizá uno inicialmente podría haberlo hecho en un Excel, una macro, yo creo que hubiese sido muy óptimo, pero dado el nivel de crecimiento que tenemos, fue necesario automatizar este proceso con cargas nocturnas, SQL, conexiones. Claro. Yo creo que eso ha sido un gran aporte. De todas maneras. Claro, sin duda los datos cada vez van creciendo más y la industria tiene que ser más, en el fondo, eficiente porque es más competitivo, y sin duda todo lo que es el análisis de datos y la toma de estos datos que muchas veces ya se están generando por distintos sistemas y distintas máquinas, pero uno no sabe de qué manera poder aprovecharlos para ser más rentable finalmente como empresa y ser más eficiente. Justamente. Oye, en este mismo tema y tocando un poco con la contingencia actual, algo, en el fondo, algo estuvimos hablando nosotros hace un tiempo respecto de la reticencia por parte del mundo agrícola a contratar nuevas herramientas tecnológicas. ¿Cómo ves tú si esto ha ido cambiando o no en el tiempo y cómo le podría haber afectado la irrupción del coronavirus a este sentimiento, a esta cultura en el fondo que se da un poco tal vez más marcada en el mundo agrícola de ser un poco más a la antigua, como se dice? Claro. En el ámbito agrícola en general, claro, muchas veces suele tener un proyecto con un mundo ideal en cuanto a la tecnología de la información en los campos, pero muchas veces los costos asociados a la infraestructura para poder levantar dicha información y también el cambio cultural asociado a eso, yo creo que ha sido un proceso un poco más lento en la toma de decisiones en Chile en general, me refiero. Ya que industrias como retail, por ejemplo, hoy día le ven un valor agregado tremendo a lo que son los datos. Bueno, la banca también.
nosotros tenemos que quizás ir mirando el dato ya como algo que nos pueda entregar un valor agregado en la producción agrícola, y que yo creo que poder darle ese valor agregado, o entender el valor agregado de ese dato, va a ser clave para poder como ir cambiando esta, entre comillas, reticencia, por decirlo así, a incrementar la tecnología de información en los campos. Ahora yo creo que en ese sentido la conectividad, Wi-Fi, Internet móvil, Internet satelital, yo creo que, entre comillas, ha sido hoy día una piedra tope, yo creo, en el área agrícola chilena, el llevar a cabo estos proyectos. Claro. Oye, y este tema del coronavirus, ¿cómo crees tú que se ha impactado acá, se ha acelerado un poco el proceso? En general en la industria uno ha visto cómo te ha ayudado un poco a acelerar la cierta toma de decisiones que hoy día antes era una opción hacerlo digital, hoy día es una obligación. Entonces, ¿cómo ves tú que en términos de la gestión agrícola ha ayudado, ha impactado en algo, o realmente no es mucha la diferencia que hay en el mundo del campo? Yo creo que a nivel general en los campos, el coronavirus, en cuanto a la tecnología, la pandemia actual, yo creo que impuso una situación en la base como para poder cuestionar o para poder incrementar las opciones de digitalizar los campos. Yo creo que sentó las bases para. Hay otra industria como, no sé, el e-commerce en retail, en lo que es Falabella, grandes tiendas. Yo creo que fue mucho más fuerte el impacto de ellos, porque nosotros tenemos una venta que es estacional, porque ellos tienen venta continua, que yo creo que obviamente la urgencia en ese sentido fue mucho mayor. Nosotros, de todas maneras, dentro de Garcés, dentro de nuestro ADN está la innovación. Entonces, para nosotros, este proceso de data, de business intelligence, de digitalización, de tecnología, es un tema que se está todos los días conversando, proyectando, estimando, presupuestando, ya que obviamente Garcés marca la pauta de lo que es la industria frutícola. Pero a nivel general de la agricultura chilena, yo creo que la pandemia sentó las bases para. Yo creo que ahora van a comenzar muchos proyectos, van a iniciar muchos consultores, muchas iniciativas para poder digitalizar los campos, el registro de la información, de la cosecha. Yo creo que cimentó la base. Buenísimo. Oye, y en ese mismo punto que estabas tocando tú, los temas de integración de la data que estuvieron trabajando, que estuvieron viendo, lo que estamos mostrando ahora en pantallas, por si nuestros auditores lo están viendo, en el fondo todo este proceso de integración de datos y consolidación en general en cualquier proyecto de analítica, toda la parte para quienes tenemos más experiencia en este tipo de proyectos, sabemos que la parte de integración y consolidación es el grueso del trabajo. O sea, un proyecto ya sea de analítica, de inteligencia artificial o de business intelligence, la parte de integración y de generar un data warehouse sólido es importantísima. ¿Cómo lo viste tú, que viviste gran parte de este proceso en Garcés? ¿Cuáles fueron los principales desafíos, los principales problemas que tuvieron a la hora de ir generando en el fondo esta base de datos consolidada y histórica de la empresa, hasta llegar en el fondo a lo que tiene hoy día, en donde hay gran parte de la información que ya está consolidada y que tiene una manera de acceder mucho más amigable? Claro, en ese sentido, el primer obstáculo que uno se encuentra cuando quiere consolidar es que básicamente tiene un mismo campo de información en distintas bases con distintos nombres, distintos formatos, y que eso muchas veces perjudica. Pero ahí, bueno, la experiencia ahí de Mass Analytics, además de proveernos distintas opciones para poder hacer este match correspondiente. El segundo obstáculo, yo creo que es más fuerte que el primero, son las cargas de las bases de datos. Yo creo que ese es un tema que, si bien uno puede solucionar en gran medida la conexión entre las distintas bases de datos, es la carga de estas bases de datos en el ETL o en la estructura de información que tenga el cliente, la empresa, ya que cuando empieza a incrementar la cantidad de data, que está un poco relacionado con lo que te decía al inicio, que el sistema de transacción de información de tu ERP te va a marcar esta pauta, yo creo que fue también un tema que ahí tuvimos que resolver junto a ustedes, cómo era la carga de datos, porque los procesos se cruzaban, se caían. Claro. Ahí Claro, yo creo que fue complejo. el mundo de la calidad de datos, sin duda un tema, y sobre todo cuando estamos integrando sistemas distintos. Me acuerdo, por mencionar algunos, en el fondo me acuerdo que integrábamos sistemas, claro, de mano de obra, sistema del packing, el sistema agrícola, nos metíamos también a Dynamics, en el fondo, por mencionar algunos. Entonces, son muchos sistemas y muchas veces cada uno de manera
interna obviamente está muy completo y es consecuente la información, pero cuando ya empezamos a cruzarla, ahí es donde viene el desafío real en el fondo y ahí es donde uno se topa con temas más complejos. Claro, justamente. Oye, y en Pero ese sentido, ¿cuál es como la visión que ustedes tienen a un mediano o largo plazo en Garcet Fruit en términos de transformación digital y de analytics en el área agrícola? O sea, la empresa hoy día está en varios proyectos de tecnología de la información en los campos. Estamos, por decirlo así, tratando de que el campo sea una estructura que nos entregue información de forma inteligente, que nos permita tomar decisiones en distintos ámbitos, como el riego, como las cosechas. Hay todo un proyecto, como un plan, un master plan de tecnología de la información en los campos que yo creo que de aquí a 5 o 6 años más ya se pueda llevar a cabo todo este proyecto, pero sí, justamente nosotros ya hace un par de años le comenzamos a calcular el valor de los datos que nos puede entregar nuestra operación para tomar decisiones y en base a eso hoy día hay una gran línea de trabajo, de proyecto en conjunto, mancomunados para poder llevar a cabo este proceso de, no sé si es inteligencia artificial, data science, pero estamos primero tratando de documentar toda la operación agrícola con sistemas robustos de información, con conectividad, con buen hardware en cierto Claro, sentido. ¿Mm? claro. Buenísimo, claro, yo creo que la importancia ahí es tener un plan a mediano o largo plazo es clave, en el fondo, como mencionabas tú, tener este plan que puede que se complete de aquí a 5 años, en el fondo, y no sabemos lo que hay pasando entre medio, pero sí tener claro, ir yendo paso a paso, ir avanzando. Yo creo que, por lo menos desde que nosotros en Mass Analytics empezamos a trabajar con Garcés, claramente se ha visto cómo ha ido madurando y evolucionando en el buen camino, y obviamente uno a priori no sabe a dónde va a terminar, pero sí tiene más o menos una visión de largo plazo que le permite ir dando ciertos pasos en una buena dirección. Perfecto. Oye, y en ese sentido, no sé si nos podrías compartir alguna otra solución en el fondo, más allá de estos temas de integración de datos, alguna otra solución Ujú. tecnológica que hayan implementado, que estén en proceso de implementación en Garcés y que puedas compartirla acá con la audiencia. Claro, bueno, como te comentaba, Garcés siempre dentro de su estructura organizacional, la innovación es pilar fundamental en la compañía y en base a eso, uno de los proyectos que también nos embarcamos cuando llegué en 2017 fue el proyecto de digitalizar las capturas o tarjas de mano de obra de los campos. Eh, Hoy en día, Garcés, sus 2.400 hectáreas operan con un sistema que se llama GMO, un desarrollo interno, y todas las capturas de mano de obra se llevan a cabo en un teléfono, en un dispositivo móvil, viajan a la nube, a la web. Hay todo un protocolo de control, de workflow, de aprobación, de reportería. Eh, y hoy en día yo creo que somos la única exportadora que tenemos ese tipo de solución en toda la operación agrícola, porque en el mercado tú encuentras soluciones para la cosecha, pero a nivel como general de operación agrícola, yo diría que somos la primera exportadora que tenemos ese tipo de solución. Entonces, un poco ese es el sentido de la innovación que tenemos, es como ir un poco digitalizando nuestras operaciones, nuestra operación, nuestro documento, nuestra información, ojalá tener la información en tiempo real. Ese es como el foco que siempre hemos tenido acá en García. Muy interesante el caso que comentaba y en ese sentido, el Ujú. caso creo que hay un desafío importante ahí porque muchas veces pasa en el campo, en el fondo, que la gente que está trabajando en el campo y que son quienes van a estar ingresando la información relativa a las tarjas, por ejemplo, en el caso que mencionabas recién, eh, es gente que no tiene tanto manejo a veces digital, en el fondo es gente que no son nativos digitales ni mucho menos. Entonces, ¿cómo han visto ustedes o cómo han podido atacar ese tema en base a capacitaciones, en base a el cambio cultural en el fondo? ¿Cómo lo han podido manejar para poder llegar a este caso que ya sea exitoso? Si no me equivoco, ustedes deben llevar ya unos 2 años con este sistema, ¿no? Claro, justamente. O ya En con ese, el tiempo. sí, pues llevamos harto tiempo. En ese sentido, nuestra gerencia de personas, que recursos humanos, ha sido clave en este proceso, ya que el foco nuestro, y obviamente el de ellos, es trabajar todo cambio cultural desde las personas. O sea, eso es clave y en ese sentido yo creo que fue un factor de éxito rotundo que Gerencia de Personas nos haya acompañado en todo este proceso de ir capacitando, de ir acompañando.
De hecho, nosotros todos los años capacitamos, o sea, nunca hicimos la solución, la entregamos y cada 3, 4 meses hacemos una ronda de capacitación, tenemos videotutoriales, reforzamiento, pero el haber trabajado desde las personas, desde la gerencia de recursos humanos, yo creo que fue clave en este cambio cultural, Rafa. Sin duda, un punto importantísimo que yo creo que de a poco las empresas, las consultoras también como nosotros, de a poco han ido tomándole más el peso a este factor, que muchas veces, claro, como que uno es medio reacio, o sea, uno me refiero al cliente a veces es medio reacio a pagar, no le gusta pagar las capacitaciones, en el fondo no, capacitaciones las hacemos nosotros, si es fácil, hagamos una de un día, y en verdad no es una capacitación técnica en realidad lo que hay que hacer, sino que es realmente es un cambio cultural, como bien lo dice la palabra, los cambios culturales son lentos, pero en el fondo, para que alguien realmente empiece a usar en el iPad a digitar las tarjetas en vez de hacerlo con un lápiz a pasta azul en la hojita, no solamente hay que enseñarle cómo se hace en el iPad, sino que también él tiene que estar convencido de que es una mejor opción y tiene que saber cuáles son en el fondo las ventajas que va a tener ya tanto él como el resto de la empresa después de implementar estos cambios, ¿cierto? Claro, justamente en ese sentido, por eso ahí, como te comentaba, el factor de éxito fue el acompañamiento de recursos humanos, de personas, porque tomamos este tema como un proceso continuo, o sea, nunca dijimos ya capacitemos, aquí está el teléfono, la web, ok, no, o sea, entregamos esa información, entregamos el acompañamiento y en las cosechas estamos junto a las personas, en las podas, en los raleos, verificamos los teléfonos, verificamos la web y lo otro que también yo creo que está relacionado con lo que dices tú, el nivel de trascendencia que empezó a sentir cada persona, cada supervisor, cada jefe de cuadrilla, fue incrementando porque nosotros todas las mejoras se las preguntamos a ellos. Nosotros hacemos un focus group con ellos. Le preguntamos, oye, ¿qué mejoras tú crees que Gemio puede tener el próximo año? Oportunidades de alguna brecha, alguna interfaz de usuario, o cómo te gustaría que fuese así. Entonces yo creo que eso mismo nos ayuda mucho a que acá dentro de la empresa se potencie esta. Y hoy día es parte con nuestro ADN operacional GMO, cuando se comienza la operación de un campo, GMO va como parte del back office oficial de los campos hoy día con todo un abastecimiento, Dynamic. Entonces en verdad hoy día es parte, pero importantísimo de nuestra operación. Muy interesante, claro, ahí la cantidad de gente en el fondo que registra al final su trabajo en el sistema de GMO de ustedes en épocas de cosecha debe ser altísima, me imagino. O Así sea, que, muy altísimo. importante, claro. Oye, y en términos más del trabajo de oficina, en el fondo, porque hemos hablado un poco de la labor en el campo, en términos del trabajo de oficina, ¿cómo has visto tú en el fondo, en tu rol, en el fondo, jefe de operaciones, que también muchas veces se topa bastante con el área de control de gestión, de poder analizar estos datos? ¿Cómo lo has visto tú en términos de cómo puede cambiar o cómo se puede apoyar en el fondo la labor desde antes hasta el día de hoy de tener más información disponible en el fondo en términos de tiempos que le dedico, por ejemplo, a analizar, o más que analizar, a armar recién un reporte, para recién después a las 8 de la tarde empezar a mirar los datos? Cuando uno realmente se cambian los porcentajes, las proporciones del tiempo dedicado, eso puede cambiar mucho y ayudarte mucho a la eficiencia. Claro, o sea, diste en el clavo en ese sentido. Yo cuando estaba en Santa Rita demoraba, no sé, ya no recuerdo bien, pero de repente tomaba todo el día. Bueno, tampoco era experto en Excel, pero tomaba todo el día en considerar las bases, aceptar la dinámica, mezclar. O sea, en verdad ahí tomaba mucho tiempo y como dices tú, a las 8 de la tarde, 9 de la tarde ya está ahí súper cansado y ver el dato para recién analizarlo y tomar las medidas correctivas, que es donde está justamente el valor agregado del análisis de datos, quedaba posterior. Entonces, yo creo que ahí, Rafa, el tema de la disponibilidad de tiempo, o mejor dicho, la disponibilidad como de toma de decisiones, se incrementa de forma significativa cuando tú puedes ver la información a un solo clic, en Power BI, ClickView, ClickSense. Entonces, en realidad, desde control de gestión, bueno, yo soy agrónomo, pero control de gestión generalmente son ingenieros industriales, comerciales, algunos ingenieros de control de gestión, contador auditor. Yo creo que en ese sentido, para el área de control de gestión corporativo o no tan así, pasa a ser un tremendo aporte tener la información en un solo clic. O sea, en realidad yo lo viví en carne propia eso y en realidad es increíble
el nivel de información que te da este proceso de Business Intelligence, sea cual sea la herramienta que ocupes como tal. Yo ahí personalmente, por ejemplo, ocupaba ClickSense en Santa Rita, que ClickSense antiguamente tenía una versión desktop que era gratis. Yo lo bajé a mi computador y ahí yo mezclaba lo Excel, mezclaba las bases de datos. Personalmente, ClickSense es una herramienta muy, muy buena. Lamentablemente ahora empezó a cobrar y cobra de forma anual, así que obviamente ya no la tengo. Claro. Así que, pero era bastante, aparte que en ese ClickSense en realidad es una herramienta como que se hizo para el usuario como uno, porque no hay que programar, estoy hablando de modelos pequeños de información, no estoy hablando de ETL de 4, 5 o 3 RP, sino que mezclar 2, 3 bases de datos que son Excel, con ClickSense en verdad era una solución súper, súper óptima. Y claro, ahí como dice el slide, yo reduje 35% de mi tiempo lo que era tareas de análisis, de consolidación, de base de datos, de tabla dinámica, que después con un solo clic lo podía obtener y justamente uno se enfoca a revisar las desviaciones principales de los presupuestos, de los costos, de las operaciones. Bueno, eso es interesante que tú mencionas, porque en realidad pasa mucho todavía en las empresas, tal vez empresas que no tienen todavía tan clara esta visión más estratégica y de mediano plazo de empezar a incorporar este tipo de tecnologías, que cómo surge el uso de estas herramientas, surge de una manera informal, en el fondo, cuando hay una persona, como podría haber sido tú tal vez en algún momento, donde hay una persona que conoce un Power BI, un ClickView, un ClickSense o un Tableau, y empieza a usarlo de manera interna para ayudarse al mismo, y la gente de al lado empieza a ver, y realmente después termina en que su área en el fondo empieza a usar esta herramienta, pero no es un proceso en el fondo que venga desde la cabeza de la empresa y que siga una planificación estructurada, sino que es más que nada algo que se va dando principalmente con el uso y con la justificación que le va dando la misma experiencia que han tenido los usuarios en su uso del día a día. Claro, eso justamente pasa yo mucho. Creo que sí. Y sobre todo pasa por lo que decías tú, como herramientas, aunque suene muy básico, herramientas como ClickSense, que durante un largo tiempo fueron 100% gratis, Power BI también, durante un tiempo todavía tiene una versión gratis en el fondo, permiten que este tipo de herramientas permeen en las empresas y vayan generando un poco esta evangelización, como le llamo yo, cuando la empresa realmente todavía no tiene esta visión o no siente esta necesidad de analizar mejor los datos. Sí, buen punto el que tocas, porque justamente esa evangelización que dices tú de tanto de, bueno, ya no de ClickSense, pero sí de Power BI, ha hecho que haya una demanda hoy día por capacitar en Power BI, de hacer modelos, de cómo funciona, que yo creo que hay un nivel que puedes tú hacerlo personalmente en tu equipo, en tu PC, para tus indicadores, para tu información. Yo creo que cumple en gran cabalidad, pero ya cuando tú quieres comenzar a extrapolar esto a distintos RP aplicativos, mezclar varias bases de datos con carga nocturna, con procesos nocturnos automáticos, yo creo que ya ahí entran consultores como ustedes, porque ahí tienen experiencia y generan un gran impacto. Efectivamente, para ese primer paso puede una implementación más informal, también puede ser un primer paso exitoso. Claro. Oye, bueno, para todos nuestros auditores que se han conectado en los últimos minutos, les cuento en el fondo que estamos aquí conversando con Joaquín Zamora, jefe de operaciones agrícolas de Garcés Fruit, y con quien les habla Rafael Alonso, gerente general de Mass Analytics. Les comento también a todos que en el Teams, en el chat, en el fondo pueden ir haciendo preguntas. Cualquiera de las preguntas que vayan haciendo las vamos a ir respondiendo a medida que vayan llegando y a medida que la conversación lo permita y que vayamos tocando esos temas. Así que por favor los invitamos a todos a hacer las preguntas que quieran y vamos a ir respondiéndolas con Joaquín según quien sea el indicado. Oye, Joaquín, otro tema que me vino a la cabeza recién, volviendo un poco hacia atrás tal vez, el tema de cuando mencionamos este tema del tarjado y distintos sistemas que se usan en el campo mismo. Muchas veces, claro, estoy en la oficina, incluso puedo tener fibra óptica, pero cuando estoy en el cerro y cuando estoy en el cerro que está atrás de este otro cerro, no llega nada, ni el Wi-Fi obviamente, ni tampoco 3G, ni 4G, ni 2G, ni nada. Entonces,
esto también, aunque suene básico para otras industrias, los que trabajan en el campo y los que hemos trabajado en el campo, sabemos que esto es una realidad y que por mucho que tengas tu campo a 1 hora de Santiago, también puedes tener este tipo de problemas. Entonces, ¿qué tanto les ha afectado esto y cómo han podido trabajarlo? En este ejemplo que mencionaste de las tarjas, por ejemplo, creo que deben haberse topado con este problema. Sí, ese es un temón, yo creo que de Chile en sí. Yo personalmente antes vivía en el sector sur de Paine, donde internet móvil se moría. O sea, no había wifi, no había internet móvil, no había nada, nada, hasta los teléfonos, en verdad. Y tú dices, oye, estoy al lado de... Era cerca del Monticello, ¿sí? Cerca de Monticello y no hay internet, era como muy curioso. Esa situación ocurre mucho en los campos de Chile. De hecho, esta aplicación GMO, justamente hicimos una versión offline. O sea, tú puedes trabajar con el teléfono offline durante todo el día y después llegas al campo, a la oficina del campo, te conectas al wifi del campo y se carga toda la nube. Así que esa fue la solución que encontramos, que fue bastante eficiente y óptima para todo el proceso agrícola. Y en algunos campos ya estamos alumbrando con wifi desde puntos fijos, desde comunas que tengan fibra óptica, para poder optimizar el proceso de captura de mano de obra en cosecha, donde tenemos muchos trabajadores, mucha información, muchos megabytes. Pero hace poco me enteré, tuve una noticia que yo creo que es muy buena para todos, ¿verdad? Que creo que a fin de año llega Starlink a Chile, que es la empresa de Elon Musk de Internet. Efectivamente, sí. Está en Europa y creo que tiene resultados, pero muy buenos lo que son... de hecho, la gente está yendo a vivir a las periferias de las ciudades donde antiguamente no había internet nada. Como día hay mucho teletrabajo, están yendo a vivir a lugares que antes de la pandemia o antes de Starlink eran impensados poder conectarse a internet. Entonces yo creo que, espero que de aquí a noviembre, diciembre que llegue, yo creo que va a ser un cambio radical ese proceso de cobertura de internet satelital. Claro. Sin duda, claro, ahí la promesa de Elon Musk es el 100 megabytes de velocidad en cualquier lugar del mundo, incluida la Antártida. Creo que cobra $50 mensuales, lo que a uno le puede parecer caro si estás, la verdad, en la mitad de Santiago, pero en realidad cuando estás en el campo no hay otra alternativa. Entonces, obviamente Exacto. Son opciones viables y no sabemos todavía bien cómo va a ser en concreto la solución enfocada en empresas. También hay que ver bien en el fondo qué es lo que trae, pero de hecho Chile está dentro de los primeros países, o creo que era el primero de Latinoamérica en donde querían habilitarlo, así que es muy interesante esto que se viene relativamente luego. Para nosotros sería una gran solución. En realidad la conectividad, creo que lo comenté en el inicio, hoy día es una variable crítica a considerar en un proyecto de tecnología de la información en los campos. Buenísimo. Oye, vamos a ir acá con una pregunta que nos hizo Gabriel Rubio. ¿Ya? Nos pregunta, Joaquín, ¿cómo ustedes relacionan el resultado de los indicadores operacionales en el área agrícola con el desempeño de las personas? ¿Cómo pueden en el fondo evaluar, si tienen algún sistema para poder evaluar el desempeño de una persona específica con los indicadores operacionales en el fondo? ¿Tienen alguna medida o mecanismo que les permita ir llevando como una especie de correlación o de acción y reacción según las distintas indicadores operacionales que uno vaya viendo? Claro, en ese sentido la brecha la vamos abordando de todas maneras o sea, lo primero que hacemos nosotros acá cuando encontramos una desviación es siempre encontrar la causa raíz del problema. De esa forma, cuando encontramos una brecha que tiene que estar relacionada con nuestro recurso humano, obviamente acudimos a la gerencia de personas, vemos con ello el proceso que puede ser mejorado y por lo general o vamos por capacitación o por cambio estructural de los procesos o bien la organización, pero siempre en ese sentido estamos constantemente junto con la gerencia de personas y nuestra área de operaciones tratando de ir como buscando cuál es la causa raíz del problema o de la brecha que se encuentra entre los indicadores nuestros y el desempeño de las personas. O sea, eso es parte de lo que hacemos. Por lo general lo hacemos cada 2 o 3 meses en los campos. Perfecto. Aquí también Alexis Paredes nos comenta, me interesa conocer un poco más la experiencia con Power BI y otras herramientas en cuanto a la problemática de diseñar reportes como la de configurar extracción y actualización de datos. Yo la verdad, tú Joaquín, yo creo que también, cuéntalo tú tal vez desde un punto de vista de usuario, puede ser más interesante oírlo. Tú has trabajado con Power BI, también con ClickView y con ClickSense también, creo.
Sí. ¿Cómo ves un poco tú la experiencia de uno versus el otro, las diferencias en el fondo desde un punto de vista de tu mirada, tal vez del usuario? Después yo puedo dar mi visión un poco más de la parte más técnica. Perfecto. A nivel de usuario, yo creo que uno siempre tiene que buscar un sistema que permita desarrollar indicadores que, si bien reflejen la realidad de tu operación, sean ojalá lo más fácilmente visible para poder digerir rápidamente durante la revisión. Porque muchas veces a mí me pasó personalmente, no sé, te recuerdas, Rafa, cuando hicimos en ClickView Santa Rita un modelo que tenía 8 dashboards, tenía muchos indicadores, y a fin de cuentas, mucho detalle, tampoco dice mucho. Entonces, en ese sentido, Claro. hay que buscar un sistema que permita una buena estructura o diseño de indicadores de KPI para que tu lectura sea lo más eficiente posible, que sea lo más visiblemente rápida y efectiva. En cuanto a interfaz de usuario, yo creo que ahí, claro, uno tiene unos gustos por uno o por otro, pero yo creo que ahí lo que ocurre muchas veces es que uno se termina acostumbrando. Yo cuando cambié de ClickView a ClickSense, me encantaba ClickSense. ClickView tenía una interfaz un poco más rudimentaria, un poco más antigua, entre comillas. ClickSense era mucho más moderno, tenía mejores visibilidad de los indicadores, pero después entré con Power BI y fue como, oye, igual tiene buenos indicadores, buen diseño. Entonces yo creo que en ese sentido la interfaz de usuario pasa mucho que te adapta en el corto plazo. Mientras mal, yo lo ocupo todos los días, entonces como que me adapto rápido. Si lo ocupas una vez a la semana o con menor frecuencia, el proceso de adaptación va a ser un poco más lento. Pero dentro de todas las herramientas que, bueno, Tableau nunca he trabajado con él, no sé realmente cuál puede ser, pero yo creo que desde el punto de vista del usuario, tienes que considerar, Alexis, que sea fácil de leer, que te entregue información que ojalá visiblemente sea muy rápida de digerir. Ese es como mi consejo. Bueno, sin duda, y viendo vista ahí un poco más complementando con lo que dice Joaquín, que le encuentro razón en lo que estuvo comentando, en términos más de la extracción y actualización de datos que nos pregunta acá Alexis, yo diría que en general el foco, por lo menos lo que nosotros intentamos realizar, es más que generar toda esta información en toda la parte de extracción y carga de datos en la misma herramienta, es tener una fase previa que te permita ser independiente de la herramienta de visualización. Entonces, tener una fase previa de ETL y de consolidación de información con algún tipo de herramientas propias de ETL, como un Pentaho, como un Talend o como un Integration Services de Microsoft, te permite separar estos dos mundos, el mundo de los gráficos que estoy viendo, tablas, y el mundo de consolidación de información, y siendo que uno pueda cambiar, que a veces el mundo de los gráficos es un poco más dinámico, por lo tanto puedo tener incluso Power BI y ClickView juntos en una misma empresa y no es tanto el ruido, pero si yo empiezo a generar todo este motor de integración dentro de Power BI y dentro de ClickView que se puede realizar, creo que ahí nos empezamos a amarrar a las herramientas y se hace mucho más difícil el cambio el día de mañana, la actualización, la evolución hacia una nueva herramienta. Entonces, creo que es importante separar estos mundos y en ese sentido creo que ambas herramientas proveen soluciones súper completas y similares, o más que ambas, las tres herramientas, las herramientas de Click, de Power BI y de Tableau, que son las líderes hoy en día en el mercado a nivel mundial. Creo que las tres proveen herramientas súper completas para lo que es actualizar los datos, para poder mostrar los datos. Creo que en términos de actualización y extracción no hay grandes diferencias, sí, obviamente en términos de diseño de reportería, Power BI, ClickSense y Tableau también creo que son bastante más simples que ClickView, que es más completo, pero a la vez es más complejo. Bueno, y seguimos acá con algunas otras preguntas. Tengo acá un comentario de Alberto Aravena que comenta, bueno, felicitaciones, la mejora continua explicada desde el valor que cada colaborador entrega hace propio cada solución y la implementación que el agilismo entrega. Permite evaluar la solución implementada. Los KPI dan cuenta de los avances y queda tiempo para proyectar el futuro y no tan solo la operación del día. Bien por la incorporación de recursos humanos y llamarlo a ser parte de la solución gestionando el cambio. Creo que eso es un punto importante el que menciona Alberto ahí de recursos humanos. Tiene que ser parte de estos cambios. En el fondo no lo podemos dejar afuera, ya sea de una manera u otra, en el fondo la gestión ahí de las personas tiene que ser parte, como ya lo mencionamos antes, creo que es clave y eso es algo que las empresas se dan y nos hemos dado, la verdad, cuenta a veces tarde, pero hoy en día creo que eso no se puede dejar de lado porque ahí está
la gran causa, yo creo, de la falla y de los problemas en los proyectos tecnológicos no está en la tecnología misma ni en los sistemas, sino que en el factor humano. Y un buen acompañamiento de las personas te puede ayudar mucho a superar ese obstáculo. Justamente. Y por último, acá por mientras nos menciona Gabriel Tirado, nos pregunta, te pregunto esto a ti, Joaquín, ¿manejan información de riego, oferta y riego diaria? ¿A través de qué sistemas? Claro. Eso es un poco lo que te comentaba el proyecto que está en Master Plan que se está haciendo en los campos. Está Perfecto. considerado todo riego, riego, una cantidad de infinidad de variables que se están viendo en los campos, un proyecto grandísimo, que esperemos que aquí los próximos años ya tengamos también información de control de operaciones, que operaciones, gasto, rendimiento, es como el segundo nivel de indicadores. No llegamos a indicadores como técnicos, como el que comenta Gabriel, porque en estos indicadores se van a extraer de este gran trabajo que están haciendo en los campos junto con el área de procesos internos y el área de informática. Perfecto. Bueno, nosotros ahí también complementar que hemos desarrollado con otras empresas en el fondo distintos tipos de modelos de gestión de riego, tanto de ver como el riego en el fondo hacia atrás, como también poder ir comparando los programas de riego que tiene la empresa con el riego realmente ejecutado. Acá integrando información de las estaciones meteorológicas, de las ondas de humedad, de los planificadores de riego también. Y ahora último, no me acuerdo bien en qué empresa era, pero estamos trabajando con una empresa proveedora de estos sistemas de monitoreo de riego que se llama Wisecon. Yo la verdad es que no estuve muy presente en ese proyecto, pero ahí hay un actor en el fondo de la industria que puede ser interesante y que a la vez está subido a la ola de digitalización en el sentido de que te provee un sistema súper completo en términos de conectividad, de extracción de datos, te permite conectarte a través de una API, por ejemplo, sacar la información, integrarla con tu sistema en tiempo real, lo que realmente es algo muy bueno y hoy en día, claro, nos topamos con muchos campos en el fondo en algunos de ellos con los cuales trabajamos y que las ondas de humedad, por ejemplo, claro, no están conectadas a nada. Tiene que ir una persona en una moto, recorre el campo, saca con un pendrive y saca la información y después la integra, en el fondo, que es algo súper rudimentario. Incluso así, la integración de esa información y poder verla una vez a la semana entrega una información súper valiosa. Obviamente, si tuviera más información en tiempo real, la información más valor y más importancia toma en las decisiones que nosotros vamos tomando en el día a día. Bueno, esas son las preguntas que tenemos por ahora. Cualquier otra cosa, vayan preguntando, por favor. Felices de ir recibiéndolas. Joaquín, quería preguntarte también, hoy en día hay un tema muy, nosotros y ustedes en el fondo en Garcés Fruit, en el fondo han trabajado mucho lo que es integración de datos, inteligencia de negocio, y de a poco hemos ido conversando ciertas iniciativas también de inteligencia artificial, de machine learning, pero todavía no es algo que haya penetrado mucho en la empresa. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo lo ves tú hoy en día? ¿Cómo es realmente una necesidad en el fondo imperiosa dar este salto a implementar herramientas de inteligencia artificial? ¿O por otro lado crees que realmente todavía hay cosas más básicas que tenemos que solucionar para el día de mañana ir apuntando hacia allá? No sé cómo lo ves tú en el caso de ustedes. Perfecto. Claro, en ese sentido, yo creo que el gran salto lo vamos a lograr cuando se logre tener una buena conectividad a los campos. Yo creo que eso bueno, es clave, esperemos que este año se solucione, pero yo creo que hoy día, actualmente, es el principal desafío que tiene en cualquier empresa agrícola para poder incorporar machine learning o inteligencia artificial. El hecho de sensorizar toda la planta, los cultivos, las plantaciones frutales, hoy día se puede hacer claro, pero lamentablemente si no tiene una buena conexión a internet, la información, la actualización, la carga de datos va a fracasar y por ende tu proyecto también. Entonces yo creo que mejorando la conectividad, Rafa, machine learning, inteligencia artificial, data science, business intelligence, se puede arrojar a los campos de forma mucho más efectiva y rápida. Perfecto. Sí, estoy de acuerdo. En el fondo es un tema que nosotros conversamos bastante acá en la oficina y me toca mucho verlo con los clientes, en el fondo, sobre todo con clientes que a veces no conocen tanto el mundo de analytics y de los datos, que realmente quieren dar el salto de estoy usando Excel y un sistema tal vez, y quieren dar el salto al tiro a tener un modelo de inteligencia artificial. Entonces realmente, ojalá fuese así de fácil, pero realmente no es así de fácil y no es una cosa de
de poner plata nomás, sino que hay mucho más de por medio. En el fondo hay un proceso de maduración digital que es largo, que es lento en el fondo, y que uno tiene que tomarse el tiempo, las organizaciones tienen que tomarse el tiempo de hacerlo, en el fondo, ir avanzando de a poco. Obviamente uno puede ir haciendo ciertas cosas y tomando ciertas acciones para ir en el buen camino, y que este proceso, en vez de ser en 3 años, en 5 años, hacerlo en 3, o en vez de hacerlo en 3, hacerlo en 1 y medio. Obviamente va a depender de la problemática que cada uno quiera resolver, pero creo que es importante ir pasando etapas, y en ese sentido la primera, o no sé si es la primera, yo diría que es más bien la segunda, pero la primera etapa más tecnológica y que es clave para cualquier etapa hacia adelante es la integración y la consolidación de información, y que esta información sea de calidad y cumpla con los estándares en el fondo que necesitamos para poder ir generando nuevos modelos. En ese sentido, en el fondo, creo que en Garcés se han ido haciendo bien las cosas, en el sentido de que hemos dado bastante prioridad en el fondo a lo que es integrar, a lo que es poder tener mi data y que esté al alcance de la mano y poder entenderla en el fondo. Creo que eso es muy importante, es clave, y es clave también entenderlo y saber que uno no puede saltarse etapas simplemente y mirar hacia más adelante de un día para otro. Justamente el paso a paso es justamente armar un buen master plan y ir de a poco. Esta experiencia, como dices tú, son hartas lucas de repente estos proyectos, entonces por ende tiene que ser bien planificado, bien analizado, y de a poco ir probando. Entonces yo creo que en el área agrícola a nivel nacional, yo creo que Machine Learning o inteligencia artificial va a entrar más, yo creo, en lo que es la agroindustria, las plantas, quizás los packing de repente, y lo que es producción agrícola, yo creo que va a ser la segunda etapa de esta implementación. De hecho, IBM como que hoy día está muy activo promocionando su Watson, que es una máquina de, supuestamente, entre machine learning, inteligencia artificial, pero claro, él te vende un salto cultural de no sé cuántos años en una solución. Pues. Entonces, igual yo creo que es muy atractivo, uno lo ve y dice, wow, es increíble la solución, pero efectivamente tienes que analizar los tamaños de tu organización, la planificación estratégica, para dónde van. Entonces, uno tiende de repente a caer por la atracción más que por el beneficio de una solución. Y lo que dices tú, manejando los datos, conociendo mis datos, cocinando mis datos, yo creo que ya ahí estás en un gran avance a llegar en un par de años más, 5 o 7 años, a estar estableciendo Machine Learning o inteligencia artificial en tu empresa. Perfecto. Claro, y en ese sentido, yo creo que, claro, es muy interesante el caso que mencionaste de Watson. Watson, al final, sin criticar IBM, la verdad es que Watson es un producto buenísimo, pero al final todo el marketing que le hacen en el fondo hace que, claro, que llegue gente, ya, yo quiero Watson, pero realmente nadie quiere Watson, o nadie debiera querer Watson de por sí en el fondo, sino que quiero ver en el fondo, quiero usar los resultados que me podría arrojar Watson, y para eso tengo que ver si es que realmente yo estoy preparado o mi organización está preparada para poder usarlo. Creo que en ese sentido es interesante, y también habla mucho de las diferencias que existen hoy día en la empresa. Aprovechando de que estás tú aquí, Joaquín, con nosotros, quería preguntarte también ¿cómo ves tú en el fondo la diferencia? Porque ustedes también trabajan o sea, con campos en el fondo que no son propios, en el fondo, o te toca en el fondo tener ciertas relaciones con ellos, recibir fruta, etcétera. ¿Cómo ven un poco la brecha en el fondo de tecnología o de digitalización entre ustedes y otros actores del mercado? ¿Tú sí como otra exportadora, otra empresa de la competencia? O otros productores en el fondo que les vendan la fruta a ustedes, que ustedes exporten en el fondo, en la brecha en términos de los procesos, de que los procesos los lleven manuales, ustedes digitales, cómo les puede afectar, o realmente son mundos separados y no es que tenga tanto importancia en la Claro, operación de ustedes en el fondo. sí, son mundos separados, productores que son grandes productores, medianos productores, tienen su propia herramienta, sus propios recursos. Por lo general nosotros trabajamos los campos propios, y por otro lado está el área de productores, que lo ve el gerente de productores, que justamente, como decís tú, son hoy día, desde este punto de vista de la inteligencia de datos,
son completamente distintos. Claro. Pero sí, se ve un interés, se siente un interés por tener la información en tiempo real, por digitalizar la información. O sea, insisto, está cimentado el camino a comenzar a incorporar nuevas herramientas a los campos. O sea, me preguntan de repente, se conversa, se comenta en los pasillos, entonces yo creo que ahí en ese sentido viene una ola en el corto plazo de este tipo de proyectos, de este tipo de requerimientos. Buenísimo. Bueno, todavía nos quedan un par de minutos todavía, pero voy a ir haciendo un poco un resumen y luego vamos con las últimas preguntas que tenemos para poder ir cerrando ya esta conversación que hemos tenido con Joaquín. Bueno, hemos estado hablando aquí con Joaquín Zamora, jefe de operaciones agrícolas en Garcés Fruit. Lo primero que me gustaría en el fondo como comentar acá una estadística que estuve mirando el otro día de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, o también llamada FAO por sus siglas en inglés. Ellos estiman que para el 2050 va a ser necesario producir un 70% más de alimentos de lo que se producen ahora. Y en el fondo tenemos, las tierras van a ser las mismas, obviamente uno puede ir metiéndole más tecnología o más tipos de químicos en el fondo que me permitan ser más eficientes, pero en el fondo tenemos nuestro planeta Tierra, que es lo que tenemos, y vamos a tener que ir cada vez produciendo más y más alimentos, y el 2050 la verdad no es algo que sea muy lejano. Vamos a estar un poquito más viejos los que estamos acá, pero no es algo tan lejano, todavía la mayoría vamos a estar aquí presentes con un par de canas más. Entonces, este aumento de la producción se viene y uno tiene que ser más eficiente, y sin duda creo que el tema de los datos, de poder analizar los datos, como decía Joaquín, la industria 4.0, que consiste al final en esto de tener todos mis sistemas, o más que mis sistemas, tener todos mis herramientas, mi hardware, mis máquinas, mis mangueras, las cañerías, tener todo conectado de alguna manera y poder ir generando información, sin duda va a ser uno de los factores que pueda ir marcando la diferencia en el largo plazo, en el fondo, poder ver y poder tener la visibilidad de qué es lo que está pasando en mi empresa, sin duda va a ser una de las diferencias que vamos a tener el día de mañana, y en ese sentido la tecnología ya está disponible. Obviamente los costos van a ir bajando, las barreras de entrada que hay van a ir siendo cada vez más bajas, pero de a poco uno tiene que ir dando estos pasos y ir mirando hacia ese horizonte que sin duda viene. En el fondo yo creo que en otras industrias cada vez es más acelerado, y en ese sentido la agricultura puede beneficiarse un poco de ver cómo avanzan en industrias que tal vez son más tecnologizadas y ir viendo cómo hacia dónde se mueven las tendencias. De hecho, tú, Rafa, disculpa, bueno, Mass Analytics compartió hace un par de semanas atrás en LinkedIn un artículo de un proyecto que yo venía haciéndole seguimiento hace un par de años atrás, que es FarmBeat, que es de Microsoft. FarmBeat, de hecho, ellos se propusieron hace como 5 años desarrollar un sistema de monitoreo de cultivos. La granja digital, sí. La granja digital, justamente. Pero está enfocado en pequeños productores. O sea, justamente por el costo. O sea, hoy día comprarte un iPad, poner Wi-Fi, establecer las condiciones mínimas para poder llevar a cabo una granja inteligente, hoy en día son elevadísimos. Entonces, para un productor, por ejemplo, de hortalizas como pimentones, no sé, lechugas, tomate, es carísimo. O sea, es un costo que de repente puede ser su retorno anual. Entonces, la granja inteligente que de Microsoft desarrolló un sistema de gestión de información de data, de extracción de data, a un costo muy, muy bajo, con muy buena conectividad. De hecho, creo que transmiten por cables de corriente eléctrica o algo parecido, pero en verdad es un proyecto que yo creo que en 20 años más va a ser tremendo. Claro, sin duda, de todas maneras. Muy interesante. Vamos a ver ahí si le podemos compartir el link de este FarmBeats que está mencionando Joaquín. Oye, y para ir terminando, nos quedan 5 minutos acá, vamos a ir con algunas nuevas preguntas que nos llegaron acá. Gabriel Rubio pregunta, en el caso de que las operaciones agrícolas, o me imagino que te refieres también con las labores agrícolas, las planifiquen, ¿utilizan algún programa específico para poder planificarlas o las realizan en Excel? Joaquín, ¿nos podría comentar un poco ese tema? Sí, yo implementé, en García implementamos un sistema de planificación de Lean, que se llama Las Planner. Es un sistema de planificación a mediano y corto plazo,
Hoy día eso lo llevamos en Excel. Estamos dentro de esta etapa de crecimiento del sistema buscando algún RP o algún sistema de planificación que nos permita llevar a cabo este proceso de forma digital en una página web, pero hoy día lo tenemos en Excel y justamente también hay información que yo leo en mi modelo interno de Power BI. Así que, justamente. Pero la metodología está basada en Last Planner, que es de Lean o Kaizen, que son de mejora continua de proceso. Perfecto, perfecto. Acá tenemos otra pregunta de Patricio Bravo que comenta, ¿cada cuánto tiempo realizan procesos de alineación estratégica entre los indicadores y los planes establecidos por la organización? Cada 6 meses. Cada 6 meses. Perfecto. Ahí hacen alguna especie de comité en el fondo donde se reúnen a revisar los principales lineamientos estratégicos y los indicadores. Justamente. Perfecto. Después tenemos otra pregunta acá que me dicen, dentro de los procesos internos, ¿cuentan con una metodología de conteo para proyectar los kilos a cosechar? ¿Cuánto es la desviación promedio aproximada que presentan? Ahí, bueno, Gabriel está preguntando, yo creo que eso es como... Si hay información muy confidencial, bueno... No. Pero yo creo que eso es como el sueño de todo agricultor, saber cómo va a cosechar y acertar a esa estimación un año antes o 6 meses antes. Nosotros tenemos procedimientos internos que nos ayudan a estimar cosecha. Lamentablemente esa información no te la puedo entregar a Gabriel, pero sí tenemos metodología. Tenemos distintos conteos, pero justamente hoy día yo creo que ese es un tema también el que menciona Gabriel, de poder tener, bueno, esta información de los campos para poder tener como por ejemplo la predicción o el forecast de cosecha. Yo creo que eso también es uno de los focos como principales de esta tecnología de información en los campos. Yo creo que, bueno, a todo agricultor le pega esto. Perfecto. Aquí vamos. Bueno, voy con esta última pregunta. Me quedan dos preguntas, a ver si alcanzamos a hacerla. Una, a ver si me ayuda Joaquín, porque no entiendo muy bien, pero me dice, el riesgo climático, Alberto nos comenta, el riesgo climático sin duda es un riesgo natural en la industria agrícola. ¿Qué pasará con el riesgo tecnológico a futuro en tu industria, en donde los sistemas de operación y predictivos se basarán en tecnología, sistemas redundantes, planes DRP? ¿Qué tienen como mitigación? Lo que yo logro interpretar de la pregunta de Alberto es como la pregunta que hizo Gabriel respecto a los procesos de estimación, yo creo. Que obviamente todos los procesos de estimación se basan en información climática, la cual hoy en día es súper variable. Entonces, de todas maneras, ahí se van a tener que hacer modelos predictivos asociados con el riesgo climático del cambio asociado en el corto plazo. Pero muy buena la pregunta. Yo creo que más que riesgo tecnológico, yo creo que es más riesgo metodológico, Alberto. Yo creo que la tecnología, todo lo contrario, vamos a tener tecnología más barata, de mejor calidad, mejores conectividad, pues yo creo que la metodología en cómo vemos los problemas van a tener que ir cambiando. Claro, y sin duda ahí también hoy día un factor importante es el tema de la calidad de los datos, que todavía es muy pobre en muchas industrias y en muchas empresas. Yo creo que a medida de la penetración de la industria 4.0, de la sensorificación de muchas herramientas que hoy día se hacen de manera manual, en el fondo, de a poco uno va mejorando la calidad de los datos que me van llegando, la integración de los sistemas y todo esto va redundando en el fondo en mejor información, en mejores tomas de decisiones y en mejores también modelos predictivos, como menciona ahí Alberto, pero sin duda son procesos lentos y que hay que ir manejándolo en el fondo de manera paulatina. Exacto. Y acá sí que tenemos esta última pregunta para cerrar. Un usuario anónimo que nos pregunta, ¿qué características debería tener una agrícola para que sea factible o se facilite la implementación de estas tecnologías? Es una pregunta, yo creo que más estratégica, apunta un poco a lo que es la organización, pero yo creo que así como qué características típicas, así específicas, va a depender netamente de los planes estratégicos que tenga la empresa. O sea, si la empresa quiere crecer de forma sostenida en los próximos años o quiere tener clara su información de producción, si lo quiere tener el mismo día. Ahí yo creo que tienen que estar relacionados un poco más con el nivel estratégico de que la empresa la agrícola tenga. Yo creo que eso es como lo clave para poder implementar, más que la tecnología en sí, el proceso de Business Intelligence. Bueno, y en ese sentido, para complementar un poco la respuesta de Joaquín, creo que es clave que la organización
promueva y entregue espacios para que la gente pueda ir probando estas nuevas herramientas, porque obviamente probar estas nuevas herramientas muchas veces significa tiempo que voy a tener que dedicarle, en el fondo, recursos que voy a tener que dedicarle, pedir, por ejemplo, una cuenta en Azure para poder probar una nueva herramienta de inteligencia artificial, no sé. Obviamente alguien tiene que estudiar un poco eso, ya viene, puede venir un poco por la parte propia del negocio o por la parte de tecnología. Promover también mucho, yo creo que es muy importante para que esto sea eficiente, lo que hablamos al principio, de que las organizaciones tengan este contacto entre la parte más tecnológica y la parte del negocio. En el fondo, no puede ser que los computines estén a cargo de arreglar el Wi-Fi, simplificando el problema en el fondo, y los del negocio en el fondo ven los temas de venta. En el fondo, como que realmente es mucho más que eso, la tecnología hoy día es mucho más que Internet o los computadores en el fondo, sino que realmente tiene que ser un apoyo y entender el área de tecnología como un apoyo a la toma de decisiones de las áreas de negocio en el fondo. Entonces, la tecnología de información al final no es un fin en sí mismo, sino que entenderlo como una herramienta para que ayude a la otra área, y en ese sentido que haya esta buena comunicación, esta buena sinergia entre las distintas áreas, creo que es clave. Y otro punto importante, creo, es también clave para que los proyectos sean exitosos, que haya una visión desde arriba, ya sea de los dueños de la empresa, del gerente general, pero que venga desde arriba esta visión y esta en el fondo promoción, motivación de adoptar esta tecnología. Creo que en mi caso, que he visto cientos de proyectos de este tipo, cuando viene la motivación y viene en el fondo el sponsor del proyecto, como se dice en las metodologías de datos en el fondo, es alguien que realmente tiene también autoridad y poder en la empresa, la probabilidad de éxito es mucho más alta. Entonces creo que eso también es un punto importante a considerar. Buen punto. Oye, Joaquín, y bueno, para ir cerrando, bueno, agradecerte de todas maneras el tiempo acá. Creo que la conversación ha estado súper interesante, tuvimos harta participación también de la gente, así que todos obviamente bienvenidos. Si quieren preguntar cualquier otra cosa, nos pueden escribir a nosotros en Mass Analytics, ahí quedan los datos de contacto. Y para cerrar también me gustaría, si puedes, como algún consejo o alguna, en el fondo, frase para ir cerrando un poco a las distintas empresas del mundo agrícola que se ven inmersos en este tema, en esta duda de la transformación digital, de si dar el paso o no dar el paso, o quedarse, o creen que arriesgan mucho, o creen que arriesgan muy poco. En el fondo, algún consejo para cerrar este Talk Time. Dado mi experiencia con esta herramienta, con este proceso de transformación digital, yo creo que, mira, todo éxito o fracaso agrega experiencia. Y si agrega experiencia, también crecimiento. Yo creo que dentro de los proyectos tiene que evaluar realmente hacerlo si es que una necesidad, ejecutarlo dentro de los costos y plazos que la empresa lo permita, pero tienen que ser experiencias que tienen que ya la empresa ir como aproximándose, sintiendo ya, porque en realidad esto en 5 años más puede que sea algo ya completamente desarrollado, estemos con otra herramienta hablando. Este mundo ya cambió de forma significativa con la pandemia, y la velocidad de desarrollo de nuevas herramientas yo creo que se incrementó de forma significativa. Así que yo creo que toda la experiencia suma. Así que a darle nomás en mi consejo. Está bien. Está bien, es verdad que cualquier experiencia, sobre todo los fracasos, yo creo que es donde uno más aprende. Pero bueno, nadie quiere fracasar tampoco, pero hay que ir dando los pasos con cuidado, pero los pasos hay que ir dándolos, yo creo, de todas maneras. Claro. Bueno, muchas gracias, Joaquín. Estuvimos hablando aquí con Joaquín Zamora, jefe de operaciones de Garcés Fruit, y con Rafael Alonso, quien les habla, gerente general de Mass Analytics. Así que muchas gracias a todos los que nos estuvieron oyendo durante esta hora, y los esperamos en el próximo Talk Time de Mass Analytics. Muchas gracias. Chao a todos, que estén bien. Chao, gracias.